Este testimonio, más allá del caso de Valentín Paniagua, ameritaba una investigación que nunca se hizo. Estoy revisando mis archivos y de alguna manera hacerlo es como una especie de retrospectiva sobre tu propia vida, sobre tus aciertos, pero también sobre tus errores. Y me ha parecido el tema de Valentín Paniagua. Yo creo que 23 años después es importante hablar de lo que pasó. Fue un error poner al aire ese reportaje, como se puso en ese momento en el programa Tiempo Nuevo. Fue un error del que me arrepiento, un error por el que además pagué y asumí la responsabilidad, porque yo no soy como esos que cometen errores y después no se acuerdan. Yo creo que eso está mal, que si uno comete un error como ocurrió en este caso, uno tiene que ser capaz no solo de reconocer el error, sino de aceptar las consecuencias del error, porque hay que pagar por los errores. Uno no puede quedar impune por los errores que comete, pero además uno tiene que ser capaz de aprender de los errores para ser una persona o un profesional mejor. En la decisión de poner ese reportaje al aire no estuve yo solo, pero no voy a entrar en ese tema. Yo, a diferencia de otros, asumo la responsabilidad y la consecuencia de mis actos. Pero ¿qué pasó con Valentín Paniagua y con ese bendito reportaje? Lo primero que hay que recordar es que era el testimonio de una persona. ¿Quién era esta persona? Comencemos por ahí. Ronald Pereda era el testigo clave de este reportaje. ¿Quién era él? Era un miembro de la Policía Nacional, era un chofer y era resguardo que trabajaba en el momento crítico del gobierno de Alberto Fujimori, cuando Vladimiro Montesinos, después de haber estado proscrito de ingresar a instalaciones militares porque había tenido un proceso por presunta traición a la patria por el que nunca fue condenado, pero tampoco fue absuelto. Él no podía entrar a las instalaciones militares en el Perú. Había afiches por todos lados que decía prohibido el ingreso por traición a la patria y entre otras estaba su foto. Bueno, Vladimiro Montesinos, la primera vez que entró a una instalación militar fue en Chorrillos, a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional. Y una de las personas que lo acompañaba era Ronald Pereda. Ronald Pereda cumplió durante un tiempo una función importante. Llevaba y traía gente que no se veía ver, que estaba entrando y saliendo del Servicio de Inteligencia. Fue testigo de movimientos con dinero, de movimientos de personas, de locales, de uso de vehículos. Conocía muchos secretos. En segundo lugar, Ronald Pereda luego, cuando tiene diferencias con quienes manejaban el círculo más cercano de Montesinos, termina trabajando con Alberto Venero. ¿Quién era Alberto Venero? Un empresario textil importante, muy cercano a Vladimiro Montesinos, un hombre que hacía negocios con el ejército. Y era parte del entorno de Vladimiro Montesinos. Y luego, y finalmente, termina trabajando para la familia Crucillata, el servicio de la familia Crucillata, cuyos líderes, cuyos jefes, estaban directamente asociados con Vladimiro Montesinos. O sea, lo primero que hay que decir es que Ronald Pereda no era un testigo cualquiera, era un hombre que poseía información que podía ser importante. Es más, Ronald Pereda, cuando cae Alberto Fujimori, se convierte en un testigo clave. En un testigo clave que aporta información que resulta valiosísima para desentrañar, por ejemplo, casas de cambio que eran utilizadas para blanquear dinero, o por ejemplo, locales que nadie conocía que existían, o vehículos que se usaban que nadie sabía cuáles eran. Y él daba esa información que fue muy valiosa para algunos reportajes nuestros. El problema es que luego y más allá de esos reportajes y de esa información, un día Ronald Pereda dijo algo muy grave. ¿Qué es lo que dijo Ronald Pereda? Él dijo que en la casa de Alberto Venero y de sus hermanos en Monterrico, en Chacarilla, se producían reuniones de diversos tipos, pero entre ellas reuniones con políticos que pretendían ser candidatos, en este caso a diputado, para el Congreso de la República, para el Parlamento, y que Venero financiaba y apoyaba sus campañas. ¿Para qué? Con el objeto de que le deban el favor. No tenían que salirse de sus partidos. Lo que tenían que hacer era no olvidar que debían un favor. Y en determinado momento,
cuando el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos requiriera de ellos, tenían que actuar en consecuencia. Por ejemplo, no presentarse en una votación en la que si iban a tener que votar en contra porque si no aparecerían como traidores a su partido. Ir al baño en el momento de las votaciones, o ya sin asco, abstenerse o votar del lado de los fujimoristas en el momento de votaciones clave, sin salirse de su partido. ¿Qué cosa eran? ¿Topos? Sí, pues, como los niños de ahorita. Más o menos lo mismo, pero lo que decía Ronald Pereda no dejaba de tener sentido. ¿Por qué? Porque ya había ocurrido, se supo después, que el año 98, porque acá vamos al otro capítulo, ¿quiénes eran los protagonistas de esta historia? Uno de ellos era Luis Venero, que ya había el año 98 aparecido en un video que en realidad se conoció después. Ernesto Gamarra, que era un diputado abiertamente de oposición al fujimorismo, un batallador contra el fujimorismo. Es llamado un día por un amigo suyo. Manuel Tafur, que en esa época militante de Acción Popular y diputado de Acción Popular, lo llama y le dice: oye, tu esposa está en campaña para la alcaldía de Miraflores y hay un amigo empresario que la quiere apoyar. Ernesto Gamarra considera que eso no tiene ningún inconveniente y asiste a la reunión. Y en esa reunión, este empresario, que resulta ser Luis Venero, le entrega un dinero para apoyar la campaña de su esposa y Gamarra no ve en eso ninguna incorrección porque no le piden nada a cambio y recibe el dinero. Y luego se arma un escándalo cuando este video aparece. No hay ninguna evidencia de ningún tipo, no se ha podido acreditar que Ernesto Gamarra asumió algún compromiso o votó alguna vez a favor de los fujimoristas o encubrió a alguien o blanqueó a alguien. Absolutamente nada. Ernesto Gamarra está acreditado, en este caso actuó de absoluta buena fe, como lo ha acreditado hasta el cansancio. Sin embargo, hay dos personajes aquí que son claves, hasta tres, porque quien aparece armando la grabación con la que pretendían aparentemente después extorsionarlo era Roberto Guamán Azcurra, que era algo así como el director de escena, director de cine de Vladimiro Montesinos, el que estaba detrás de los Vladivideos. Pero estaba también el congresista Manuel Tafur y Luis Venero. Resulta que estos dos personajes son citados el año 2000-2001 por Pereda. ¿Qué es lo que dice Pereda? Pereda dice que Luis Venero le entregaba dinero a Manuel Tafur y a un grupo de congresistas de Acción Popular dentro de los que estaba Valentín Paniagua. Es más, él afirma haber tenido contacto directo con Valentín Paniagua. El problema es que había solo la palabra de Pereda. Pereda nunca probó que eso fuera cierto. Era su afirmación. Se supone que habían videos, nunca se vieron. Se suponía que habían otros testimonios, nunca se conocieron. Por lo tanto, fue incorrecto poner al aire ese reportaje en esas condiciones y haciendo una acusación tan grave contra un hombre además que se había convertido en un símbolo. Es decir, Valentín Paniagua era el presidente de la transición hacia la democracia, es decir, íbamos a salir del fujimorismo, íbamos a entrar en un régimen honesto, transparente y democrático. Miren ustedes lo que ha terminado toda esta historia después, pero no tenía cómo saberlo el pobre Valentín Paniagua. Pero en fin, lo cierto es que este testimonio, más allá del caso de Valentín Paniagua, ameritaba una investigación que nunca se hizo. Nunca se hizo. Y había relación, por alguna razón, tenía que haber relación entre Manuel Tafur y Alberto Venero, pero por supuesto que sí, eran consuegros. Alberto Venero no estaba presente físicamente en ese momento porque estaba enfermo tratándose de un cáncer fuera del país. Yo he hablado con un dirigente conocido en ese momento del Partido Popular Cristiano. Y él me ha aceptado que Alberto Venero lo apoyó en su campaña. Dinero nunca me dio, me dijo. Dinero nunca me dio, pero me apoyó con polos, con cosas que necesitaba para la campaña. Bueno, pues eso es ahora sería financiamiento ilegal, ¿no? Pero en fin. Es decir, que estos hechos ocurrían. Imagínense ustedes si hace 22, 23 años hubiéramos hecho esta investigación con responsabilidad. Seguramente esa investigación iba a exonerar de toda responsabilidad a Valentín Paniagua. Seguramente. Pero lo que iba a revelar es que existía efectivamente una conexión o un modus operandi
Es el mismo que tenemos hoy con los niños, es el mismo partido. Son los de Acción Popular. Era Manuel Tafur en esa época y otros, que no voy a nombrar ahora porque ya suficientes problemas tengo con esto. Pero yo creo que esa investigación que no se hizo está pendiente. Es decir, ¿desde cuándo ha existido el mecanismo a través del cual una organización que está en el poder o su entorno empresarial financia las campañas de candidatos del enemigo, del competidor, para que llegado el momento tengan el voto comprometido para asuntos claves? Es una manera absolutamente perversa de hacer política, pero sobre todo de interferir en ella. Y es un asunto pendiente, es un asunto pendiente. Yo creo que sobre mi responsabilidad con respecto a ese reportaje de Valentín Paniagua ya se habló bastante. ¿Qué tal si hablamos de aquí para adelante de todo lo demás que no se quiso hablar en ese momento? ¿Existían los niños o una versión de los niños hace 22 años? Les dejo la pregunta en el aire.